Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi Masejet Zevahim Daf Nuntet. Pues quedamos en la página 59, en donde en la página anterior habíamos traído la opinión de Rav Sherabia. Rav Sherabia quería decir que la Mishnah que estamos buscando, el autor de la Mishnah era Rabbi Yosef Grili, que él es el que opina que el altar estaba en el norte del patio. Y él trajo una prueba de que Rabbi Yosef Grili trajo una contradicción aparente entre dos versículos. En uno que pone que el Kior, el manantial de agua, tiene que estar entre el altar y la entrada al Ejal. Y por otro lado, ya pasamos por otro lado, tiene que estar el altar directo hacia el Ejal, que nadie interrumpa. Entonces hay una contradicción. Entonces, ¿qué dijo entonces? Que no podemos cumplir entonces exacto los dos versículos. Entonces el del Kior, el de la fuente, dijo de que hay que ponerlo entre el Ulam y la entrada del Ulam, al Ejal y el altar, pero un poquito hacia el sur, hacia abajo, para que pueda estar derecho el altar a la puerta y el Kior queda un poquito más abajo. Y así entonces había explicado Rabbi Yosef Grili, y de aquí quiere sacar prueba Rav Sherabia que está en el norte el altar. ¿Cómo saca esta prueba? Hay que saber qué sostiene. ¿Y qué sostiene Rabbi Yosef Grili para decir lo que dijo, que dejó el pasuk del Kior no exacto, lo movió un poquito de donde tiene que ir la fuente del agua? Y que saber Kule Misbeach Bedarom Kae. Si él sostiene que todo el altar está en el sur del patio, entonces no hay que alterar el versículo de la fuente de agua, del Kior, porque Nukme Bekote Lejal Bedarom. Tranquilamente, la fuente de agua, el Kior, se puede poner entre el altar y la pared del Ejal. La pared del Ejal, no en la puerta, sino en la pared queda hacia el sur, y ahí se pone entre Ben Ulam y la Misbeach, entre la entrada del Ulam y el Misbeach, y entonces cuadro los dos versículos, porque ahora el Kior no va a estar siempre en medio entre el altar y la entrada al Ejal, y va a estar el Kior entre el altar y la entrada al Ulam, y está perfecto. Y no hay que mover nada, no hay que alterar ningún versículo. En los dibujos del chat lo verán ahí, un poquito más fácil, ¿no? Con el dibujo es más fácil. Veiname Kasabar, si me quiere decir que Kedushat Ejal de Ulam Hadahi, o si me quiere decir que la santidad del Ejal y la del Ulam es la misma, entonces ya no puedo poner entonces el Kior enfrente de la entrada al Ulam, que da hacia la pared del Ejal. La entrada del Ulam es más grande. No lo puedo poner ahí, ¿por qué? Porque no se puede poner nada que interfiera entre el altar y entre la entrada del Ulam, según esta explicación. También no hay problema, porque Nukma Mikote el Ulam le daron. Puedes poner el Kior desde la pared, al lado de la puerta, viene una pared, de la pared hacia el sur, viene Ulam el Misbeach, y pondrías entonces el Kior entre Ulam y el Misbeach, y estaría perfecto ahí, y no hay problema. ¿Por qué tuvo que decir que hay que moverlo, que no de exacto? No se entiende. Iname, si me quiere decir que Kasabar Hetzio Betzafón Vejetio Bedarom, y si me quiere decir que Rabbi Yosef Grili opina que el altar está en el centro, la mitad hacia el norte y la mitad hacia el sur, también no hay que alterar el pasuk. Nukme Bekotel Ejal Uldarom. Puedes poner la fuente de agua, el Kior, lo puedes poner entre la pared del Ejal hacia el sur, la entrada del Ejal, no, obviamente, la pared, ven a Ulam Misbeach, entre la entrada del Ulam y el Misbeach, ahí está perfecto, ahí no interrumpe, ya que el altar está directo con la entrada del Ejal, y aquí está perfecto. Entonces el Kior cumple su versículo, y también cumple el pasuk, su versículo de la entrada del Ejal con el altar.
Veiname casaba que yo te ulam jada. Y se me quiere decir que incluso que me digas que la santidad del ulam, la santidad del ejal es una misma, y por tanto no puedo poner el kior entre la entrada del ejal, entre la entrada del ulam y el altar. Bueno, no importa, no me va a poner el kior de Mikot el ulam betarom. Agarramos la pared del ulam ahora, la palabra pared del ulam, no está la puerta del ulam, la pared sur, ponemos ahí, y queda entre ben ulam y la mizbeach, y también sirve. Entonces, y cumpliremos los dos pasú, cumpliremos el kior entre el altar y el Kodesh, porque también ahí se llama Kodesh, y también cumplimos que el Mizbeach está directo con las puertas del Ejal y de Ulam sin ninguna interrupción. ¿Por qué no dijo así? Rabbi Gili tuvo que alterar el versículo, tuvo que decir, no, que el Kiyor no está entre el altar y eso, lo bajó. ¿Por qué? Era la juro hay que decir, ¿por qué? Porque Mishun Kesar Kule Mizbeach Etzafon. ¿Por qué? Porque el altar para Rabbi Gili está todo al norte. Está todo en el norte. Entonces, si pongo el Kiyor en la punta de abajo del Mizbeach, que da hacia la puerta del Ejal, entonces va a interrumpir. Ya no hay de ponerlo. Entonces, por eso tuvo que decir que hay que bajarlo un poco para que la punta del sur del altar dé hacia la puerta del Ejal. Pero voy a leer como lee el Agá del Shita Mekubetzet, ¿ok? Benukme beme a Mizbeach el Ejal Betzafon. Y dice, no entiendo, ¿por qué no pones el Kiyor entre el altar y la pared del Ejal norte ahora? Y ya, y que dé hacia la puerta y queda entre el altar y la puerta del Ejal, de la parte norte, la puerta del Ulam, pero la parte norte. Y dice Casabar, ¿por qué no? Porque Kedushat Ejal de Ulam Jada, no, porque la santidad del Ejal y del Ulam es la misma, no puedo poner el Kior entre el altar y la puerta del Ulam tampoco, no se puede, no puede haber nada interrumpiendo. Y nada mukmela mikot el Ejal Tzafon, y si me quieres decir que la va a poner entre el altar, el Kior, ¿no? La fuente, entre el altar y la pared norte del Ulam, entonces Abele Benulam la Mizbeach. Entonces habría un problema. ¿Por qué habría un problema? ¿Por qué? Porque el Kior estaría interrumpiendo entre la puerta del Ulam y el Moed. Bueno, eso es lo que dijimos ahorita, ¿no? Ahora viene la pregunta que dijimos. O sea, porque la pregunta antes es, ¿por qué no lo pongo en la puerta, entre la pared norte del Ejal y el altar? Entonces no se puede. Ahora por la mara, Benukme, Bekotel Ulam Belzafón. Dice, vamos a ponerlo. ¿Por qué no se puede antes? Porque esa es la puerta la pared norte de la puerta del Ejal coincide con la puerta de entrada del Ulam. Y es la misma que Kedusha, no se puede. Ahora dice, bueno, Benukme, Bekotel Ulam Belzafón. Vamos a ponerlo entonces en la pared del Ulam del norte que da enfrente del altar, y entonces tienes el Kior entre el altar y el Kodesh, que es la pared del Ulam, la parte del norte, y entonces estaría perfecto ahí, y tengo la parte sur del Mizbeach hacia la puerta, que nadie interrumpe, y el Kior arriba, en el norte ahí, enfrente de la pared del Ulam y el altar, está perfecto, ven Ulam le Mizbeach. ¿Por qué no lo pongo ahí? Amar que era, es el paso Zafona. ¿Por qué pone Zafona con G? ¿Qué es Zafón? Como siempre debe ser. ¿Por qué pone la G extra? Sheyet Zafón Panumi Kelim. Porque en el norte no puede haber Kelim. En la parte norte de la Zara no puede haber utensilios. Y el Kiyor, la fuente de agua, como un utensilio, entonces no se puede poner ahí. Punto. Mantana de Pali Galer Bisoili. ¿Quién es el Tana que discute con Rabbi Bisoili? Que opina que el altar está en el sur? Es Rabbi Eliezer ben Yaakov. De Tania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Zafona, cuando pone Zafona, que dijimos que no puede haber Kelim en la parte norte, Shet Zafon Panumi Kelim, Filo mira Mizbeach, tiene que estar libre de Kelim, incluso también libre de la parte norte del altar. También tiene que estar libre del altar. O sea, el altar no puede estar en la parte norte del patio. La parte norte del patio es para degollar.
Y entonces Misbeach, como no puede estar ahí, está en el sur. Esa es la opinión de Rabbi Elí. Pues la opinión de quién esa es la opinión la opinión de quién de Rabbi Ben Yaakov. Pues según la opinión de Rabbi Elí, el norte debe estar libre de kelim, como por ejemplo el quillor, pero no de el altar. Amar Rav, dijo Rav, Misbeach Shenifgam, el altar que recibió un golpe, y sale una parte de una de las esquinas, algo del altar. En todos los sacrificios que ya se habían degollado, a mismo que no habíamos, incluso que todavía no habían arrojado la sangre, y ya arreglaron el altar, así explica Rashi, Pesulim, quedan pasul. Dice, así dijo Rav, ya se bota esa sangre y ya quedó pasul. Entonces, ¿por qué? Porque se degolló cuando estaba mal. A mismo de que se arregló antes de echar la sangre no sirve. Entonces dice Rab que el Mikrahu Villadenu era un pasuk que lo teníamos en nuestra mano. La prueba de esto ve Ushachnuhu, y se nos olvidó el pasuk. Muy bien, quizá Rab Kahana, cuando subió Rab Kahana a Israel, Ashkaher de Rishon Berrebi, se encontró con Rishon Berrebi de Kamar Mishum Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, y dijo nombre de quién, de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Estaba diciendo de que Minay Misbeach Shenifgam, no aprendemos que un altar que recibió un golpe, un altar que recibió un golpe. ¿De dónde sabemos de que en todos los sacrificios que ya se degollaron ahí, aunque no se ha echado la sangre, es pasul? Sheneemar, cuando pone el pasuk, y degollarás encima del altar los olot y los shelamim. Vejí, pregúntale a Alá Batazobea, ¿acaso se degolla encima del altar? No, se degolla abajo, en el piso. ¿Para qué dijo Alá? Que para decirte que Shehu Shalem, cuando está completo el altar, sirve cuando degollas. Veshelo que Shehu Haser, pero si estaba Haser, le faltaba una parte por culpa de un golpe que se dio, entonces ¿qué pasa? Ahí no sirve. Entonces este es el pasuk. Entonces cuando escuchó eso, Rav Kahana, Amar dijo, ay no cara, y se metele Rav. Este fue el pasuk que se lo pasó, que se lo olvidó a Rav. Muy bien, Rav Yohanan Amar, Rav Yohanan dice, no, yo estoy de acuerdo. Ejadze vejadze. Tanto si se degolló antes del golpe, tanto de que se degolló después que lo arreglaron, tampoco es pesulim. Quiere decir que para Rab, eso si se degolló antes no sirve, se degolló después sí, pero Haran en que se degolló después, como ya estaba consagrado, pasul, no sirve. ¿En qué discuten ellos dos? Rab Sabar, Rab sostiene, los animales cuando están vivos no quedan, nunca lo puedes decir que se apartaron de la mitzvah. Solamente cuando están degollados, y se degolló cuando estaba malo, sí, pero si están vivos y ya lo arreglaron, sirve. Pero Hamar no, vale Hayim Nidhim. Rabbi Yohanan dice no, aunque estén vivos, pero como estaban consagrados, también quedan anulados de la mitzvah. Meiti, y la Gemara tiene una pregunta contra unos dos, a ver contra quién es. Todos los Kodashim que estaban consagrados antes que se construya, quiere decir antes que se construyó el altar, antes que se construyó el templo, dice Rashi, el segundo templo, por ejemplo, y después se construyó el altar o el templo, Pesulim, aunque estén vivos. Esto aparentemente es en contra de Raf. Dice, ahora ponle Mara, Nibna. ¿Cómo que Nibna? No entiendo. Viste que están consagrados antes de construir el templo. Dice, eso serían de Juyim Mikara Ninhu. Esto no es que estaban buenos y se dañaron, que le salió un golpe al altar. No, aquí es de entrada estaban anulados porque no había templo. Y esto, hay discusión si un Pijuy Mikara, que nunca estuvo bien, si en verdad es eso que ha anulado por siempre o no. Hay quien opina, en Moraim que opinan que no, como nunca estuvo bien, entonces sí se puede arreglar. Y según esto, y según esta baraita pone que según todas las opiniones, está anulado este animal. Entonces, no puede ser, porque ese Morá no iría con esta baraita. Y el Morá seguro sabe esta baraita.
Entonces no puede ser que la baraita hay que leerla nimna. Él hay que leerla como sino hay que leer que animales consagrados para hacer los korbanot, antes que se destruyó el templo, esos animales ya no sirven para cuando se construya, por ejemplo, el segundo templo. No servían. Dice Nejerás, ¿qué me quiere decir? Que los animales están consagrados antes de la destrucción y tú quieres pensar que va a servir para cuando se construya el segundo templo. Y se vuelven viejos. Los animales viejos no sirven. Obvio que no entiendo. Obvio que no sirve. ¿Cuál es el de la baraita? Así hay que estudiar la baraita. Los animales que fueron consagrados antes que se dañó mi altar, se le dieron un golpe y le quitaron una parte y después lo arreglaron. Dice, entonces, ¿qué fue? Lo consagraron antes del golpe. Y después le dio el golpe. O sea, consagrados antes y después el golpe. Pesulim, aunque lo arregles. Vemos aquí que eso es contra Rav. Entonces, ¿cómo va a responder Rav? Dice, y ya esta baraita, ya no la respondiste varias veces, no me la arreglaste ya varias veces para poder entenderla. Entonces, así, sigue arreglándola. No pongas los animales consagrados, sino animales degollados. Y yo estoy de acuerdo que animales degollados, antes del golpe y después se dañó, ahí no hay nada que hacer. Aunque se arregle, no hay nada que hacer. Pero no entiendo. El mismo Rab dijo que el altar chiquito del Ejal, que lo sacaron, no está. Se puede hacer el ketoret, ahí se hace el incienso, siempre, todos los días. Se puede hacer incienso en el piso, bien como en el lugar donde va el altar. Entonces, si el altar no está del todo, sirve, ¿cuánto más va a servir si tiene un golpe? Dice, no, que amar Raba. La respuesta es como dijo Raba, modea ya Reviuda de Amín. O sea, Reviuda, que vamos a explicar ahora quién es Reviuda, él opina que todo lo que se permitió es, por ejemplo, hacer el incienso, quemar, eso sí, pero echar la sangre, eso sí que no. Echar la sangre hay que echarla en el altar como debe ser. Imagínate, también Raba aquí va a decir lo mismo, que modea Rab de Amín. También Raba está de acuerdo que se puede quemar el incienso en el piso, en el lugar que está, o quemar miembros en el piso, no hay problema, pero la sangre hay que echar en el altar como debe ser. Y May Reviuda, ¿dónde está la opinión de Reviuda de Tania? Pone la baraita que el día que inauguró el rey Salomón, él santificó el patio completo. ¿Para qué? Para quemar ahí korbanot también en el piso aparentemente del patio. ¿Por qué? Que mis beach shasa Moshe, bueno, aquí no pone Moshe, pero bueno, el altar de Moshe, el altar del Nehoshet, que hizo Moshe, que estaba Hashem, era Katol Mehal, era pequeño para recibir todos los korbanot, entonces por lo tanto, entonces había que hacerlo en el piso para poder alcanzar cantidad de korbanot que se hicieron. Entonces, dice la baraita, de Barim que Kitvan, de Rabiudat. Lo que está escrito es literal, así. Además, lo Rabillosi le dijo Rabillosi. Le dijo Rabillosi. Vealot Cuarne de Mar, no entiendo. Hay un pasú que pone que el rey Salomón, cuando hacía los korbanot en el altar de Moshe, pone Elef Olot Ya'aleh Shlomo al Mizbeach Hahu. Hacía por día 1000 korbanot. Veilu Bebet Olamim, y en la inauguración del segundo templo, que ya estaba el altar que hizo Shlomo, que era más grande, Huomer, está escrito, Vaizbach Shlomo et Zebach Shalamim Asher Zabach Lashem, y degolló el rey Salomón los korbanot ahí, Bakar, Esim, Ushnaim, toros 22,000, Bejul, etcétera. Entonces, y con el Shatam Magia le Heshbon Olot Ulminyan Amot, cuando tú calculas la cantidad de korbanot que puedes hacer según la medida de los amot de los altares de cada uno y otro,
Entonces te dice, bueno, si en el chiquito de Moshe se puede hacer 1000, seguro que en el grande de Shlomo se puede hacer también todos estos korbanot. No hacía falta santificar el piso. Entonces no entiendo. Porque es de Gadol Mizeh, porque el de Shlomo era mucho más grande. Entonces no hacía falta. Entonces dice, Ela, dice la Gemara. Entonces cuando dice que santificó el piso del Hatzer, no es, dice Rabbi Yossi, no es para hacer korban, no para quemar ahí eso, no. Era para sacar el ejal de Moshe, el misbeach que hizo Moshe, que ya no se iba a usar más, y colocar en el patio, inaugurar el altar nuevo. Entonces así, Mao Katón Meajil. Entonces, ¿por qué dijo que era pequeño para recibir korbanot? Que el motivo es ese. Según este motivo no es porque ya quedó de lado y hay uno nuevo. Dice, no, ¿sabes por qué? Porque queda más o menos javeró, porque este caso es como alguien que dice a su amigo, Ploni Nanashu, este Cohen es un Cohen enano, el Cohen enano no sirve como Cohen. Y en verdad, un pasul la boda, en verdad no es enano, solo que es pasul la boda por otro problema. Y le dicen así, ¿para qué? Para no hablar mal de él. Entonces aquí también igual. Dijeron que el misbea de Moshe era chiquito, no porque era chiquito en verdad, sino porque lo iban a reemplazar. Así explica Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, ahora Rabbi Yehuda, ¿cómo no? Quizá que él explicó que en verdad el pshat era que era chiquito para decir los korbanot. Entonces Shapir, que ama Rabbi Yossi, muy bien explicó Rabbi Yossi el pasuk. Dice, no, Rabbi Yehuda también, porque Rabbi Yehuda es su motivo de amar misbeach shasa Moshe gadol allá. El misbeach que hizo Moshe era grande, no como dice Rabbi Yossi. Eso es lo que pasa. Entonces era grande. De Tania, Hamesh Amot Ore ve Hamesh Amot Rojav. Dice el pasuk que era el altar de Moshe, era 5 amot de largo, 5 amot de ancho, cuadrado, perfecto. Entonces dice, Devarim Ekitvan, esto es como está escrito literal. Dice Rabbi Yossi, pero Rabbi Yehuda Omer, no. Neemar Kan Rabúa, aquí el pasú pone que es Rabúa cuadrado, Benemar le Alam Rabúa, hay una profecía de Yehezkel que habla en el futuro, pone que el altar es cuadrado. Más le Alam me emsaitó allá modet. Y como ahí el altar, las medidas no son ancho y largo, sino del centro a los lados. También el de Moshe, igual Afkan, el de Moshe es es del medio. Entonces quiere decir que en verdad las medidas de Moshe no son largo y ancho exactos, es del medio. Los 5 amos desde el medio a las 4 esquinas eran 5. Entonces quiere decir que era mucho más grande el altar de Moshe según Rabbi Yehuda. ¿Según qué? Según Rabbi Yehuda, a lo que dijo Rabbi Yossi. Entonces por eso es que Beata Minalan y cómo entonces si es así, entonces ya la relación no da. Pues dijimos, pero si en el chiquito de Moshe hacían 1000, en el grande de Shlomo seguro hacían los 22,000 y eso. Dice, no, porque ahora de Moshe no es chiquito, Moshe es más grande, entonces, y solo se hacían 1000. Entonces, es por eso que dijo Rabbi Yehuda que había que santificar el piso para hacer los korbanot. Vea también, Alan, ¿cómo sabes que el de Yehezkel es del centro de Chtiv? Pone el pasuk, voy a leer como lee la Haggadah. Ariel shetem esre orej beshtaim esre rojav rabua. Y el Ariel es el techo del altar donde están las fogatas. Eran 12 amot de largo con 12 amot de ancho cuadrado al arbar rebaaf en las 4 lados. Aquí dice 4 lados. Betania dice Ariel estemesre lekol ruach. Significa que eran 12 amot de cada lado, ancho y largo. O en el estemesre, o sea, eran 12 de cada lado, significa 12 lados. Del centro a cada lado, o 12 de cada lado normal, como se entiende, ancho y largo.
que su Omer, el Arba Rebaab, cuando me dijo los 4 lados, que no hacía falta que me lo dijera, me la meche behenza humo de, para enseñarme que se medía del medio. Muy bien. De Rabbi Yossi, ¿qué va a hacer Rabbi Yossi entonces con esta que es de Shabbat? Él no opina que era tan grande el de Moshe. Dice, no, que Kamar que se Shabbat de Gobhou de Gamir. Lo que recibió la que se Shabbat Rabbi Yossi del de Moshe con el de Yehezkel es en la altura. En la altura sí, era alto, pero en el ancho no cambia, 5 por 5. De Tania, como dice la Baraitash, Peshalosh Amot Komató, 3 Amot era lo alto, era el alto del altar. De Barig Kitvan, de Rabiuda, pero el alto no cambia nada. Es literal, dice Rabiuda. Rabiuda Omer, no, Neemar Kan Rabúa, aquí pone la palabra Rabúa, Benemar Lealán, y pone en el de Moshe, pone Rabúa, y hay una que será Rabúa, pero no con Yehezkel. Esta que será Shabbat no la Yehezkel, es otra que será Shabbat. ¿Con Rabúa con qué? Con otra que pone Rabúa, que está que en el altar interno. Ahora vamos a hacer una que será Shabbat de altar interno con altar externo. Y la de la viuda era de altar del externo con altar que habla de Yehezkel en el futuro. Entonces, me dice, Male Alan Gobeo Pishnaim que orco, como allá en el altar interno, la altura es el doble que el largo. Afgan también aquí, Pishnaim que orco, aquí también la altura es el doble que el largo. Y el largo eran 5 amot, que es que la altura son 10 amot. Y eso es el Hidush de la que será Shabbat, que en alto era más grande. Ama Rabiuda para lo que viene de mar. Ya, pues según tú, ¿cómo puede ser? Por el pasuk Orehatzer, me había más como Hamesh amot. Dice que el patio eran 100 amot, pero la altura eran 5 amot. Y 5 amot, entonces quiere decir que la altura de las paredes del patio son 5 amot, y el misbeach son 10 amot, está por encima. Es lógico que el Cohen esté parado en el altar haciendo el servicio y todo el mundo le va de afuera. Según tú, no puede ser. Amén, Rabioso dice, ¿cómo? No puede ser. Para lo que viene mar, puede el pasú ve el calé hatzer, vete más a petashar hatzer, a la mishkan ve a la misbeach saviv. Dice, el pasú pone el calé hatzer, las cortinas del patio y la cortina de entrada al patio. Que ellos protegen al Mishkan, de la Mizbeach, Saviv, alrededor. Entonces vemos que hay está pegado el Mishkan con el altar. Más Mishkan es Amot, como el Mishkan era de 10 Amot, la altura en 10 Amot. Ab Mizbeach, también en Mizbeach, es Amot, aquí está. Son 10 Amot. De Omer, y hay otro pasú que pone ahora, que las cortinas eran Hamesh Etzreama, eran 15 amot a la Katef, por cada lado. Entonces vemos entonces, ya va, un lado pone 5, otro lado pone 10 y otro lado pone 15. Dice, no, en verdad la altura es 15. ¿Y por qué dijo 5? ¿Por qué dijo que era 5? Es Nisfata Misbea mala, de la punta del altar que medía 10, hacia arriba tenía 5 las cortinas, las paredes alrededor. Es quiere decir que en verdad las paredes, que son las cortinas que rodean el patio, son de 15 amot. Y el Misbea son 10 amot. Y lo que dijo que son 5 amot, las cortinas 5 amot plus a los 10 del altar. Y con eso resuelve la discusión Rabiosi con Rabiuda. Mátamelo Omar Salosh Amot Kumato. ¿Por qué pone el pasú que eran 3 amot de alto? El altar es Misfat Sofer de Umala. Desde el Sofer, donde caminaban los Kohanim, alrededor de la pared del altar hacia arriba. Bueno, seguiremos hasta más loca del próximo Coltuf.